A principios de la década del 60, Kenneth Goodman pone en el campo de la alfabetización una propuesta que habría de impactar fuertemente hasta nuestros días con la incorporación de una idea hasta entonces poco desarrollada respecto a que la lectura y la escritura en los ámbitos escolares necesariamente deberían recrear, ¿sí?, esa realidad de la lectura y la escritura en los ámbitos sociales en general. Bueno, a Goodman y en realidad a los Goodman, porque estamos hablando de Kenneth y de Jetta Goodman y todo un grupo de investigadores que forman esta corriente, no se le ocurre porque sí esto que Mirta acaba de reseñar. Se le ocurre porque ellos empiezan investigando, fundamentalmente Frank Smith y Kenneth Goodman, empiezan investigando los procesos de lectura porque empiezan a advertir a través de dos procedimientos que se pueden encontrar fácilmente en la bibliografía, que son los Miscues y el Close, dos técnicas de indagación. Empiezan a descubrir que los errores no son tan errores. Empiezan a descubrir que cuando los chicos leen, y acá en las investigaciones de ellos estamos hablando de chicos más o menos de lo que es nuestro ciclo medio de primaria, cuando los chicos leen cometen errores que siempre tienen alguna explicación lógica. Por supuesto que los chicos antes cometían errores que tenían una explicación lógica, pero ellos son los primeros, por lo menos los primeros que nosotros hemos tomado registro en la indagación bibliográfica, los primeros que dicen, ojo, porque equivocarse no es siempre lo mismo y estamos encontrando una manera lógica y regular de equivocarse. Una vez que avanzan en esta idea y que hacen lo que se llama el inventario de Miscues, el inventario de errores, de estos errores lógicos, empiezan a hacer una serie de propuestas didácticas y ahí empiezan a tomar a los niños más pequeños, fundamentalmente Jetta, que se dedica más a inicial, y se empiezan a desarrollar toda esta propuesta didáctica y al mismo tiempo, como sucede con cualquier propuesta, el desarrollo de una propuesta didáctica requiere de otros referentes teóricos que no son solamente la teoría que le dio origen. Y ahí el lenguaje integral empieza a incorporar teoría sobre los textos, sobre el discurso, sobre la variación lingüística, que vienen de otros lugares. Aquí es interesante advertir una cuestión fundamental, que es que en el aula nunca es posible dar respuesta a todos los problemas desde una sola teoría. Y también es interesante advertir cómo los Goodman y todo el lenguaje integral, que llega a formar un movimiento interesante de investigadores y maestros, no apelan, por el hecho de tener que apelar a otras teorías, no apelan a cualquier teoría, sino que hacen una vigilancia epistemológica muy interesante que está desarrollada en sus textos sobre qué teorías son compatibles con esta teoría inicial de la lectura. El whole o el lenguaje integral ha penetrado fuertemente en las aulas y tal vez lo ha hecho porque en realidad es heredero de toda una tradición pedagógica siempre preocupada, y el caso más famoso es el de Freinet, pero podríamos remontarnos mucho más atrás, una tradición pedagógica preocupada por el sentido, preocupada por que lo que se haga en la escuela tenga un sentido no solo dentro de la escuela, no solamente dentro de la escuela, sino más allá de la escuela, y que además se hace porque sucede más allá de la escuela. Lo que venía sucediendo en la escuela hasta ese momento, únicamente,
tenía que ver con una línea de enseñanza fuertemente orientada, fuertemente dirigida hacia el análisis de los fragmentos, digamos, hacia el análisis de cada uno de las partes que constituyen, ¿sí?, el lenguaje escrito, la escritura. Lo que parece dejarse ver es la inmersión de los niños en la interacción con los textos escritos, con los libros, con las situaciones de lectura y escritura, visión del Howl respecto a el trabajo de los niños con los textos y con la escritura en tanto comunicativa y plena de sentido, no desconoce la orientación hacia la reflexión sobre las unidades menores, sino que la contextualiza y la integra dentro de esta interacción con la totalidad de las prácticas que desarrollan los lectores y los escritores. Los maestros del lenguaje integral tratan las partes del lenguaje, letras, sonidos, frases, oraciones, en forma integrada en el contexto real de uso del lenguaje. Y agrega más adelante que en esta perspectiva esto no supone obligar a los niños a analizar el lenguaje como lo haría un lingüista. Un punto importante que hay que señalar es que hasta aquí avanza el Howl, y si bien se plantea esto como declaración, es difícil encontrar en los materiales del Howl cómo se hace ese análisis que no es el del lingüista, pero que sí dicen que se hace. Hay un punto de las teorías donde paran, ¿no? Entonces es difícil encontrar en los referentes una especificación clara de cómo se haría ese análisis, que después sí lo vamos a encontrar en la perspectiva constructivista. Cómo se hace ese análisis de las unidades menores en el aula. No obstante, como queda claramente planteado, las situaciones de las que somos tributarios, estas situaciones reales de comunicación dentro del aula y demás, son una herencia clara del Howl. La última cosa que nos faltaría mencionar y que se puede profundizar en otro momento es que el Howl fue un gran defensor de la diversidad lingüística, fue un gran defensor en épocas en que en Estados Unidos era muy difícil defenderlo, un gran defensor del español dentro de las escuelas, algo en lo que han retrocedido, cuando los niños obviamente eran hijos de hispanos, y también fue muy atacado en muchos sentidos, y al respecto siempre nos gusta recuperar una frase de Goodman que nos parece muy ilustrativa de qué es lo que qué es lo que se está defendiendo cuando se está defendiendo esta perspectiva científica. Los maestros que toman en cuenta la corriente del lenguaje integral rechazan los enfoques negativos, elitistas y racistas de la pureza lingüística que limitarían a los niños a un lenguaje correcto elegido arbitrariamente. Esta solemnidad confunde la eficacia del lenguaje con el estatus de quien lo habla, pues se considera mejor el lenguaje de las personas que tienen poder y una cierta posición social. Las actitudes sociales hacia el lenguaje reflejan las actitudes sociales hacia las personas, y esto lo decía Goodman en Estados Unidos en 1990.